Bienvenidos una vez más a Teología al Día, el lugar donde aprendes teología de una manera clara y sencilla. Han pasado un par de semanas sin haber grabado algún podcast, básicamente ha sido por problemas de tiempo, pero el día de hoy quiero hablarles sobre el texto masorético. La semana pasada hice una publicación en Instagram sobre este texto de una manera bien sencilla, solo lo esencial que quería que aprendiéramos. En ese momento, de una manera muy sencilla, valga la redundancia, vamos a hablar sobre el texto masorético. Y es que el texto masorético es la versión hebraica de la Biblia oficialmente usada entre los hebreos. Es usada frecuentemente como base para las traducciones del Antiguo Testamento por parte de los cristianos. Fue compuesta, editada y difundida por un grupo de hebreos conocidos como masoretas entre el siglo I y el X después de Cristo. Los masoretas eran judíos que trabajaron entre los siglos VII y X de nuestra era en las ciudades de Tiberíades y Jerusalén como sucesores de los soferim o escribas en la responsabilidad de hacer copias fidedignas de las escrituras sagradas. La palabra hebrea masora se refiere a la transmisión de una tradición. De hecho, en el sentido amplio, se refiere a toda la cadena de la tradición hebrea. Pero en el ámbito del texto masorético, la palabra asume un significado específico relacionado con notas marginales en los manuscritos, específicamente en los márgenes superior e inferior de cada página de un manuscrito y más tarde impresos estos manuscritos de la Biblia hebraica en la que hay particularidades del texto, relacionadas sobre todo con la pronunciación exacta de la palabra. Los masoretas también agregaron vocales, acentos y marcaciones sobre el canto al texto y notas marginales. El idioma hebreo no tuvo la mayoría de las vocales gráficas hasta mucho después que se escribieran los textos originales de la Biblia y no fue hasta mucho después. Los masoretas eran muy cuidadosos en su forma de copiar las escrituras. Aún replicaban a las letras que se escribían más grandes o pequeñas, o incluso las chuecas. También incluyeron otras cosas irregulares, como unos puntos extraordinarios con los que los soferim marcaron ciertas letras o palabras en 15 pasajes del texto hebreo, para ser exacto. No hay consenso sobre el significado de estos puntos extraordinarios, y es que los masoret de los textos hebreos, es decir, la escritura en la letra pequeña al margen de la página y al final del texto, como lo mencioné anteriormente, contiene una nota al lado de varios pasajes hebreos en las que se lee, abro comillas. Esta es una de las 18 enmiendas de los soferim, cierro comillas, u otra frase similar. Con el transcurso del tiempo, los soferim o copistas del Tanaj habrían comenzado a introducir cambios en las escrituras. Cambiaron el texto hebreo primitivo en 134 pasajes a fin de que se leyese Adonai en lugar de Yahvé, que es el nombre de Dios. En otros pasajes se utilizó como sustituto la palabra Elohim y los masoretas se dieron cuenta de las alteraciones que habían hecho los soferim y las registraron en el margen o al final del texto hebreo. Estas notas marginales llegaron a conocerse como la masoret, abro paréntesis, del hebreo masoret, es decir, tradición, cierro paréntesis. Y es que es una doctrina de los rabinos que fija la interpretación de los textos sagrados judíos para conservar su pureza. Gracias a los masoretas tenemos todavía hoy copias del Antiguo Testamento que son muy similares a los libros antiguos. Ese hecho fue probado cuando se descubrieron los rollos del Mar Muerto, que coinciden en una alta proporción con las versiones masoréticas y aún más que las copias más nuevas que se nos habían transmitido sobre el tiempo por otras fuentes. Como mencionamos, eran rabinos y escribas estudiosos que compilaban el llamado texto masorético, que es el texto más usado para hacer traducciones, visto por muchos estudiosos como el más fiable del Antiguo Testamento. Los masoretas empezaron a trabajar siglos después de Cristo y lo siguieron hasta el siglo XI con unas adiciones hasta el siglo XVI. Las escuelas de escribas y eruditos de la Torá de trabajo entre los siglos VII y XI radicaban principalmente en Israel, en ciudades como Tiberíades y Jerusalén y en Babilonia. Los masoretas no eran todos de la misma familia, y aún entre ellos habían diferentes escuelas, entre ellos los de Aarón ben Moisés, ben Ashur y ben Neftalí, que vivieron en el siglo X y compilaron dos versiones distintas del texto masorético.
Se conservan dos códex principales. Como nota, y porque tengamos esto claro, un códex es un manuscrito antiguo que no está escrito en forma de rollo o pergamino, sino que está escrito en forma de libro encuadernado. Veamos cuáles son los dos códex que se conservan. En primer lugar tenemos el Códex de Alepo del siglo X. Es la versión más antigua conocida del texto masorético de la Biblia hebrea. Desafortunadamente, una parte de él se quemó en 1947. El Códice de Alepo, en hebreo Keter Aram Tzobá o Corona de Alepo, es un manuscrito medieval encuadernado de la Biblia hebrea. El códice fue escrito en la ciudad de Tiberias, en lo que actualmente es el norte de Israel en el siglo X, y fue respaldado por su precisión por Maimónides. Junto con el Códice de Leningrado, contiene la tradición masorética de Ben Asher, pero el Códice de Alepo carece de la mayor parte de la sección de la Torá y muchas otras partes. La comunidad judía caraíta de Jerusalén compró el códice alrededor de 100 años después de que se hizo. Durante la primera cruzada, las sinagogas fueron saqueadas y el códice fue transferido a Egipto, cuyos judíos pagaron un alto precio por su rescate. Fue conservado en una sinagoga caraíta, luego en una sinagoga rabínica en el Viejo Cairo, donde fue consultado por Maimónides, quien lo descubrió como un texto confiado por todos los eruditos judíos. Se rumorea que en 1375 uno de los descendientes de Maimónides la trajeron a Alepo, Siria, lo que condujo a su nombre actual, que es el Códex de Alepo. El Códex permaneció en Siria durante 500 años y es en 1947 los alboradados, enfurecidos por el plan de división de las Naciones Unidas para Palestina, quemaron la sinagoga donde se mantuvo. El códex desapareció, luego resurgió en 1958 cuando fue contrabandeado a Israel por el judío sirio Murat Faham y presentado al presidente del estado Yitzhak Ben-Zvi. Un tiempo después de la llegada se descubrió que se habían perdido partes del códice. El Códex de Alepo fue confiado al Instituto Ben-Zvi y a la Universidad Hebrea de Jerusalén y actualmente se encuentra en exhibición en el Museo de Israel. Más tarde, el Códex de Alepo fue presentado por Israel para su inclusión en el Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO y se incluyó en 2015. El segundo códex del que se cuenta es conocido como el Códex Leningradense, que data del año 1008 y es la versión masorética completa más antigua que se conserva actualmente. El Códex Leningradense, catalogado como Firkovich B19, es uno de los más antiguos manuscritos del texto masorético de la Biblia hebraica y la copia completa más antigua disponible. Fue escrito en pergamino y está fechado en el año 1008, como lo mencioné anteriormente, de acuerdo con el colofón que tiene. Este manuscrito ha servido como texto básico para las traducciones modernas de la Biblia y se encuentra en la famosa Biblioteca Pública de San Petersburgo, en Rusia. Actualmente el Código de Leningrado se encuentra reproducido textualmente en la Biblia hebraica de Rudolf Kittel de 1937 y en la Biblia hebraica Stuttgartesiana o la VHS de 1977. Sirve también como una fuente para que los eruditos trabajen en la recuperación de detalles de las partes faltantes del Códex de Alepo. De acuerdo con el colofón, el códice fue copiado en el Cairo, siendo uno de los manuscritos copiados en 1008, y abro comillas, de los libros corregidos, preparados y anotados por Aarón ben Moses ben Asher, el instructor, cierro comillas. Un solo copista, Samuel ben Jacob Ham, escribió tanto las consonantes, las vocales, como también las notas masoréticas. Además posee notas masoréticas en sus márgenes. Tiene también varios suplementos técnicos que tratan de los detalles textuales y lingüísticos, muchos de los cuales están pintados en formularios geométricos. El códex fue escrito sobre pergamino. Su propietario anterior, el líder caraíta y coleccionista Abraham Firkovich, no dejó ningún indicio sobre cómo adquirió el códice en 1838. Algún tiempo después, en 1863, fue transferido a la Biblioteca Nacional de Rusia en San Petersburgo. Después de 1924 se le denominó Códex Leningradense, que es el nombre por el cual actual se conoce, y se llamó así por el nombre que entonces tenía la ciudad donde se encuentra, dado que años después, por ciertos cambios que se hicieron en Rusia, la ciudad de Leningrado recuperó su nombre anterior, que era San Petersburgo. ¿Y tú?
¿Qué sabías de los textos masoréticos? ¿Conocías algo sobre ellos? ¿Sabías quiénes los habían hecho? Déjanos sus comentarios. Espero que esto sea de ayuda para nuestro crecimiento en la Biblia y que conozcamos más. Que Dios nos bendiga.